La aviación en la Primera Guerra Mundial permitió el desarrollo de la mayor parte de conceptos de guerra aérea que serían utilizados hasta la Guerra de Vietnam. Casi desde su invención, las aeronaves fueron puestas al servicio militar. Así, la Primera Guerra Mundial fue la primera donde se usaron aviones en misiones de ataque, defensa y de reconocimiento. Antes de la guerra, debido a la limitada potencia de los motores de la época, la carga efectiva de las aeronaves era extremadamente limitada. Además, eran construidas mayormente de madera reforzada con alambres de acero y tela de lino, pintadas con una laca inflamable para darle la dureza necesaria para formar la superficie del alar. Además de estos materiales rudimentarios, la pobre ingeniería aeronáutica de la época significó que la mayor parte de las aeronaves tuviera una estructura frágil para los estándares posteriores, y no era raro que se rompieran durante el vuelo, en especial cuando realizaban maniobras violentas de combate. Al inicio de la Primera Guerra, en 1914, las potencias centrales y la Triple Entente se centraron principalmente en el reconocimiento operativo de largo alcance. En el curso de la guerra se desarrollaron cámaras fotográficas, que formaron la base del reconocimiento aéreo de imágenes. Asimismo, se utilizaron aeronaves para lanzar bombas y propaganda a las ciudades enemigas. Las primeras ciudades en ser bombardeadas fueron Lieja y Amberes el 6 y el 24 de agosto de 1914 respectivamente, por Zeppelines alemanes. Si crees que Perro Alfa os va a dejar ganar ni un pelín, seguid soñando y volando como un Zeppelin. Desde el inicio de la Primera Guerra Mundial se debatió sobre las posibilidades de uso de aeronaves en la guerra. En el Imperio alemán, los grandes éxitos de los primeros Zeppelin habían eclipsado en gran medida la importancia de las aeronaves más pesadas que el aire. De una fuerza aérea compuesta de unas 230 aeronaves, en agosto de 1914, solo unas 180 fueron de algún uso. El Reino Unido había comenzado tarde y en un inicio dependió bastante de la industria aeronáutica francesa, especialmente para los motores de las aeronaves. La contribución inicial británica al total de la Fuerza Aérea aliada en agosto de 1914 se compuso de 3 escuadrones con unas 30 máquinas en servicio. Por su parte, Estados Unidos estaba aún más atrasado. Incluso en 1917, cuando entró en la guerra, dependían casi por completo de la industria aeronáutica francesa y británica para los aviones de combate. El escepticismo inicial y la baja expectativa pronto se transformaron en demandas poco realistas más allá de las capacidades de la primitiva aeronave disponible. Aún así, el reconocimiento aéreo desempeñó un papel fundamental en la Guerra de Movimiento de 1914, especialmente al ayudar a los aliados al detener la invasión alemana de Francia. Informaron que el ejército del general alemán Alexander von Kluck estaba preparándose para rodear a la fuerza expedicionaria británica, contradiciendo toda la inteligencia militar disponible. El primer bombardeo planificado de aviación de la historia, que también es su primera acción de combate, lo realizó el Ejército del Aire de España el 5 de noviembre de 1913, en la Guerra del Rif. Se utilizaron biplanos Lohnefeld que despegaron el aeródromo de Cuatro Vientos, Madrid, y descargaron bombas de 10 kilos de peso sobre diversos objetivos militares. El 6 de agosto de 1914, un Zeppelin alemán bombardeó la ciudad belga de Lieja durante la primera batalla del Marne. Un piloto alemán que volaba misiones de reconocimiento aéreo sobre París regularmente lanzó bombas sobre la ciudad. La primera incursión dejó caer 5 pequeñas bombas y una nota exigiendo la rendición inmediata de París y de la nación francesa. Antes de la estabilización del frente occidental, el avión alemán lanzó 50 bombas en París, dañando ligeramente la catedral de Notre Dame. Las propuestas para bombardear Gran Bretaña fueron hechas por Paul Pegnac, jefe adjunto del Estado Mayor Naval alemán, en agosto de 1914. Estos fueron respaldados por Alfred von Tirpitz, quien escribió que la medida del éxito radicara no solo en la lesión que se causara al enemigo, sino también en el efecto significativo que tendrá para disminuir la determinación del enemigo de perseguir la guerra.
2 zeppelines atacaron Humberside, pero fueron desviados por fuertes vientos y dejaron caer sus bombas en Great Yarmouth, Heringham, King's Lynn y las aldeas circundantes. El zeppelin resultó demasiado costoso en comparación con los aviones, un objetivo demasiado grande y lento, su gas hidrógeno demasiado inflamable y demasiado susceptible al mal tiempo. El fuego antiaéreo y los insectores armados con balas incendiarias para el ejército alemán imperial, que abandonó su uso en 1916. Estamos ahí, modo avión, cámara y acción. A continuación vamos a hablar en profundidad de algunos de los aviones más importantes en la guerra. Durante la guerra, perdiendo más de la mitad y A continuación vamos a hablar en profundidad de algunos de los aviones más importantes en la el guerra. más alto de cualquier rama del servicio alemán. Los blancos de estas incursiones eran instalaciones industriales y portuarias y edificios del gobierno, pero pocas de las bombas golpearon blancos militares, la mayoría que caían en características privadas y matando civiles. Solo se arrojaron 300 toneladas de bombas, lo que dio como resultado un daño material de 2.962.111 euros, 1.414 muertos y 3.416 heridos, entre ellos los que resultaron de metralla del fuego antiaéreo. A continuación vamos a hablar en profundidad de algunos de los aviones más importantes en la guerra. Friday, every Paw Patrol pup will... Vickers F.B.5 Reino Unido, una de las aeronaves pioneras en cuanto a la introducción de una ametralladora ligera a bordo y primer avión diseñado para el combate en dogfight o combate aéreo cerrado. El primer vuelo fue en verano de 1914 y entró en servicio en el año 1915. Se trata de una aeronave biplaza y biplano. Disponía de 2 plazas, una para el piloto y otra para el artillero observador del terreno. La característica biplana se introdujo en la aeronave de la época para aumentar la suspensión ofrecida por la aeronave sin comprometer la estructura con alas muy largas. Características: crew, 2, pilotos y artilleros, peso 930 kilos, motor Gnome Monsupape 100 HP, velocidad máxima 113 km por hora, rango 403 km. Spatz 7, Francia. Aeronave del tipo biplano producida por la Société pour l'Aviation et des Rives. Spatz, de ahí vienen sus siglas. Tuvo su primer vuelo en mayo de 1916. Desde el principio se mostró como una aeronave robusta y capaz, con buena respuesta en ascenso y descenso que permitió a los franceses atacar a los bombarderos alemanes que asediaban sus ciudades. Era una aeronave más maniobrable y a la vez estable para disparar las ametralladoras que sus predecesoras. En su haber cuenta con numerosos derribos gracias a los magníficos pilotos aliados que condujeron este aparato. Sus características: crew, un piloto, peso 110 kilogramos, motor hispano-suiza 8A BO 150 HP, velocidad máxima 192 km por hora, rango 360 km. Handley Page 0-400 Reino Unido, avión biplano de tipo bombardero desarrollado por la empresa aeronáutica Handley Page Aircraft Company. Se introdujo en el año 1916 y para ese año era el avión de mayor tamaño construido en Reino Unido, prácticamente en el mundo. Disponía de una gran bodega donde almacenar hasta 900 kilos de explosivos que manejaban un total de hasta 5 tripulantes. Características: crew 4 o 5 tripulantes, peso 6.060 kilos, motor 2X Rolls-Royce Eagle 8 2x360 HP, velocidad máxima 157 km por hora, rango 1.120 km. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunas de las curiosidades de la aviación en la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, que esta guerra nos trajo el primer avión metálico, como antes nombramos. Antes los aviones estaban hechos de otros materiales menos resistentes. También el terrible método que se usaba para acabar con el enemigo en las trincheras era lanzar desde el aire cientos de dardos metálicos. Eran grandes y pesados dardos con punta que podían atravesar una persona de lado a lado. Fueron utilizados por los franceses y luego por los alemanes e ingleses.
El sentido del honor y la caballerosidad de los pilotos en la Gran Guerra son legendarios. Hay muchas historias que lo demuestran y parece que era un código escrito que aplicaba a todos los pilotos sin importar en qué bando estuvieran. Otro dato bastante curioso es que se usaban los ganchos como armas en los aviones. Kosakov quiso innovar con una nueva arma que era un gancho atado a una cuerda. La idea era lanzar el gancho para atrapar a los aviones enemigos y hacerlos caer. Hay que recordar que los aviones de guerra entonces eran de madera y lona, por lo que era más fácil derribarlos.